El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso, 21 de abril, este miércoles hermoso que la vida pues nos permite disfrutar también, que el universo nos permite vivir y que es una oportunidad más para levantarnos, para continuar, para reflexionar, para meditar. Es de esas oportunidades que se nos presentan en la vida sencillamente para disfrutar aún más, para elevar nuestras frecuencias y para elevar nuestros niveles también de conciencia, de hacernos un poco más presentes cada día, de hacernos más conscientes de nuestra esencia y por ende de nuestra presencia. A veces somos muy buenos para estar pendientes de nuestra apariencia, pero muy pocas veces somos conscientes de nuestra esencia. Entonces, ir a nuestro ser, reconfortarnos de alguna manera en quiénes somos, en lo que somos. Y si bien es importante la apariencia, es más importante la esencia y la presencia. Por eso, la invitación en este día especial es precisamente a vivir al máximo, a entregar lo mejor de nosotros mismos en cada actividad que desarrollemos, a vivir el instante de la mejor manera, a vivir el momento de la mejor forma y a disfrutarlo a plenitud. A veces hacemos las cosas como por inercia absurda, hacemos las cosas como porque ya no hay más que hacer o porque ya me corresponde o porque simplemente, es que me toca ir a trabajar, es que me toca levantarme, es que me toca bañarme y ya. Pero porque me toca y lo volví una rutina, volviéndonos poco conscientes de cada actividad. Que cada actividad la desarrollemos cual si fuera un culto, cual si fuera un ritual. Y entonces desde que nos levantamos lo podemos convertir en un ritual. Nuestro baño diario lo podemos convertir en un ritual. Y en fin, cada actividad, convertirla precisamente en un ritual para hacernos conscientes de esa actividad. No seguir teniendo nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente en otro lado. Entonces, qué bueno que podamos ir entendiendo un poco el por qué nosotros en muchas ocasiones crecemos con una educación errada. Y hoy quiero que pensemos un poco en cómo se atrofió nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra mente y cómo se atrofiaron nuestras actitudes con la formación bien intencionada, sí, pero un poco errada
por parte de nuestros sistemas sociales, de nuestros sistemas de creencias, de nuestros padres, que no nos hicieron conscientes, porque ellos tampoco lo eran, de hacernos responsables de cada una de nuestras actividades. Y nosotros en la vida nos la pasamos buscando simplemente la aprobación de los demás, pidiendo permiso para absolutamente todo. De alguna manera nos dijeron que no podíamos basarnos en nuestro propio juicio para hacer absolutamente nada, si no, pide permiso. Y entonces empezamos precisamente a aprender que todo era con permisos. Siéntate en X silla, esta es tu silla. No te levantes de esa silla o te regaño, ya era una sanción cuando estábamos en la escuela. Es decir, todo estaba orientado a un control de los demás, profesor o papá o en fin. Es decir, siempre la figura de autoridad. Que la figura de autoridad, pues, digamos, es necesaria, pero no puede ser de autoritarismo. Y a nosotros nos enseñaron desde muy pequeños a tener figuras de autoritarismo. Es decir, todo estaba orientado hacia un control ejercido por otro. Así que en vez de enseñarnos a pensar, nos enseñaron a no pensar por nosotros mismos y simplemente a obedecer. Ayer, en medio de la reflexión que estábamos haciendo, recuerdo que mencionamos ese hecho de que todos actuamos por obediencia. Y de hecho, a uno, reitero, bien intencionadamente, nos enseñan a obedecer. ¡Ay, qué niño tan obediente! ¿Cierto? Ahora, lo que pasa es que cuando uno habla de esto, a veces lo malinterpretan. Y lo malinterpretan en el sentido de que yo siempre promuevo la desobediencia. Pero una desobediencia correctamente llevada, que no es más que una verdadera libertad de decidir por mí mismo qué voy a hacer y por ende asumir también las consecuencias de esa decisión. Dobla tu cuaderno de tal forma, ciérralo de tal forma, no escriban los márgenes del cuaderno, cuidado con las orejitas del cuaderno, ¿sí? Esta tarde tienes que estudiar este capítulo del libro. En fin, un montón de cosas de eso. Dibuja de esta manera. Miren, hay una historia en cuanto a esto muy interesante. Una niña que llega a la escuela y entonces la profe le dice o les dice a los niños: vamos a dibujar una flor. Y la niña arranca, como todo niño, a dibujar la flor. Cuando la maestra la observa, le dice: ¿y usted qué está haciendo? Y la niña le dice: estoy haciendo la flor. Y la profesora le dice: pero ni siquiera te he enseñado a hacer la flor, no te he dado la muestra. Y entonces la niña esperó a que la maestra, pues obviamente, a que la profesora, más bien, hiciera la muestra en el tablero. Hizo cualquier muestra ya y todos los niños hicieron exactamente la misma flor. ¿Cuál flor? La que la maestra hizo en el tablero. La niña quería ser artista, la niña quería ser pintora, creció y cuando fue a la escuela de arte, el profesor les dice: vamos a dibujar una flor. Y todos empiezan a dibujar, excepto la niña. Y el maestro pintor, o el maestro de pintura le dice: ¿y usted qué está esperando para empezar a dibujar? Y dijo: estoy esperando que usted nos haga la muestra. Miren, eso es un poco exagerada la historia, un poco exagerada, digamos,
esta metáfora que uno usa, pero es real. Es decir, a todos nos enseñaron de esa manera: copie. Y hoy nos quejamos de que los niños copien y peguen, de que los niños se hubieran acostumbrado a eso, si eso es exactamente lo que les enseñamos en las escuelas, lo que les enseñamos en los salones. Los maestros en un tablero dictando, y el niño aprendiéndose las lecciones de memoria. No enseñamos a pensar a los niños. Un gran error en la educación, porque no hablamos de conceptos, sino que es una repetición de la repetidera, es una repetición como loro mojado. Y no solo funciona en la escuela, funciona en la iglesia, funciona en la política, funciona en absolutamente todo. Porque como nos educan así, nos manipulan de esa misma manera, y usted se la pasa repitiendo como perico lo que le enseña a otro. Y entonces hacemos eso porque me dijeron que había que hacerlo, porque me dijeron que si no me condeno, que si no esto o lo otro, que si aquello o que lo de más allá. Nos enseñan absolutamente mal, nos enseñan muy mal, muy mal. De alguna manera, entonces, como decíamos, te enseñaron a ser obediente. Y en caso de que tuvieras alguna duda, ¿a qué te enseñaron? A consultar. Vaya y pregúntele al profesor. Si te daba rabia por algo, ¿sí? Digamos, o más bien, si incurrías en el enfado de la maestra, por ejemplo, ahí sí que peor la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entonces tenías que sentirte culpable durante meses y meses y meses. O al menos eso era lo que la sociedad esperaba de ti cuando estabas niño. Sentirte mal. La libreta de calificaciones. Ese era un mensaje ¿para quién? Para los papás, ¿no? Era un mensaje para comunicarles el grado de aprobación que habías alcanzado. De hecho, usted escucha, es algo muy grave. El niño, es decir, aprobado. La materia fue aprobada o desaprobada. Aprobada o perdida. Miren, con las calificaciones a usted le decían, al papá le decían el grado de aprobación que había alcanzado su hijo. Si usted coge cualquier manual de convivencia de un colegio, póngale cuidadito a eso y dése cuenta que habrá siempre algo como: es que nosotros creemos en la educación, creemos en el desarrollo de todos y cada uno de los alumnos. El currículum se ha diseñado de manera que pueda responder a las necesidades individuales y sociales de todos los alumnos de nuestro colegio. Tratamos de conseguir y apoyamos todos los esfuerzos que van dirigidos en esta dirección, el desarrollo individual y la puesta al día de nuestro cuerpo estudiantil. Bueno, cosas de ese estilo. Vamos a encontrar unos postulados filosóficos hermosos, pero que no se cumplen. Y no se cumplen porque al niño no le enseñan a desarrollarse a su ritmo. De hecho, los encajonan en un mismo grado, los encajonan de acuerdo a los niveles de aprobación. Y entonces ganaste mucha aprobación de todo tu círculo social, pasa al siguiente nivel. Entonces pasa de preescolar a primero, de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, y va subiendo hasta que te gradúas. Niveles de aprobación. Y si no adquieres ese nivel de aprobación, entonces no pasas al siguiente grado. Y eso es perder el año. Tratar al otro de bruto. Ay, miran, ese muchacho lleva no sé cuántos sextos porque no es capaz. Yo pregunto ¿cuántos profesores, cuántos colegios se atreven a poner en práctica esas palabras que hay enunciadas en sus filosofías? Porque cualquier estudiante que empieza a poner señales de ser el mismo, de tomar sus propias decisiones, de tener un verdadero control de sí mismo, es puesto rápidamente en su lugar.
Es decir, los alumnos independientes, seguros de sí mismos, llenos de amor por sí mismos, poco susceptibles a la culpa o a la preocupación, son sistemáticamente considerados como problemas, como alborotadores, como, vean a ese niño tan hiperactivo, les decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Frustrar. Voy a usar una palabra muy horrible, pero es verdad. Castrar a nuestros niños. Castrar la capacidad de ser ellos mismos, que debería ser lo que debería buscar la educación. Es que los colegios no han sido capaces, no se han preparado, el sistema educativo no se ha preparado para tratar con niños que dan muestras de un pensamiento independiente, de un pensamiento formado. En la mayoría de los colegios, la búsqueda de aprobación es el camino del éxito, así de sencillo. Y así va funcionando la sociedad. Y entonces nosotros crecemos con ese problema. Nosotros crecemos pensando que nos tienen que aprobar y buscamos a toda hora aprobación de los demás. Miren ustedes esos clichés que hay en los colegios. Mire, ese es el mimado y el consentido de la maestra, ese es el mameluco, ese es el... ¿cierto? Y se han convertido en clichés con razón, porque existen y funcionan. Porque si logras el aplauso de los profesores, te comportas de la manera que ellos te han enseñado, estudias el programa que te han puesto por delante, saldrás triunfante en ese mundo. Peor aún, saldrás con una fuerte necesidad de aprobación. ¿Por qué? Habrán logrado desalentar todos esos impulsos tuyos de actuar por ti mismo, de tener confianza en ti mismo, de ser independiente, y a toda hora vas a estar pendiente de que te aprueben los demás. Y entonces haces algo de corazón, algo porque te nace hacerlo, pero parece que la sociedad no lo aprueba y ahí mismo retrocedes porque tengo que hacer lo que la sociedad aprueba. Y lo vemos todos los días en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y entonces cuando un niño llega a secundaria, ya ha aprendido esa lección. Ahí está. Y entonces a la pregunta de un consejero sobre qué quiere hacer en la vida, qué quiere estudiar, en qué se quiere formar, el pobre niño contesta: yo no sé. Dígame usted entonces lo que yo necesito. El pobre muchacho ya no sabe pensar por sí mismo, ya no sabe ni qué es lo que quiere. Y le va a costar decidirse por los estudios que quería hacer. Porque va a esperar sentirse más cómodo con las decisiones que toma un tercero por él. Aprende a no dudar de lo que le enseñan. Aprende a escribir una tesis correctamente. Aprende a escribir reflexiones ya no basadas en su propio juicio, ya no basadas en sus propias opiniones, sino a toda hora en citas, en referencias y ya, que apoyan todo lo que él diga. Si no aprende eso, es castigado con malas notas y por ende con la desaprobación del maestro. Cuando se gradúa ya se da cuenta que le queda difícil tomar decisiones por sí mismo. Porque durante 11 o 12 años le han enseñado a pensar como otros. Le han enseñado a pensar lo que debe pensar. Ha sido alimentado con una dieta de consúltalo con tu maestro, pregúntale todo a él. Y entonces en la graduación se da cuenta que es incapaz de pensar por sí mismo. Así que lo único que hace es suspirar por la aprobación de los demás y aprende que el logro de esta aprobación es equivalente al triunfo y a la felicidad, y ahí se queda. Y con eso avanza en el mundo esclavizado de una necesidad recurrente de aprobación de los demás. Y en la universidad vuelve y se repite el mismo esquema de adoctrinamiento
escriba esto, escriba aquello, use este formato, use distancia de tales márgenes, use tal letra Arial, no se olvide que tiene que tener, tiene que venir todo en el escrito ya computador, ya nada puede ser a mano, no se olvide de la introducción, del cuerpo, de la conclusión, tiene que ir en este orden, bla, 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 bla. Sométase es la palabra, ¿no?, que termina usándose. Complazca a los profesores y le va a ir muy bien. Y así, por el estilo. Gente termina estudiando filosofía y casi que hay que decirle entonces qué preguntar. La filosofía se trata de preguntas. Entonces, nos quedamos buscando la aprobación de los demás. ¿Qué es lo que termina pasando con eso? Que termina habiendo más leyes, más normas, más reglas que gente para cumplirlas. Porque todo termina funcionando exactamente igual afuera. Y por eso yo digo que el mundo es una especie de mundo al revés. El mundo es una especie de mundo sin sentido, lamentablemente. Porque la gente termina haciendo lo que el otro le dice que haga, pensando como piensa el otro, y no actuando por como quisiera actuar y pensando lo que quisiera pensar. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que pasa? Miren, pónganse ustedes a pensar en la experiencia religiosa también. Esa sí que es fuerte, ¿no? En dominio, en sometimiento. ¿Qué podría hacer? Uno podría pensar que debería existir la religión como guía. Sería la religión del ser verdadero, en la que el individuo determina su propia conducta y la basa en ¿qué? En su propia conciencia y en las leyes de su medio ambiente que funcionan para él, en vez de dejar que otro dicte su conducta y decida cómo debe comportarse. Si uno estudia bien, por ejemplo, el Evangelio, en el caso cristiano, si uno estudia bien a Jesucristo, uno se va a dar cuenta que ese hombre era extremadamente realizado. Un individuo que predicaba la confianza en uno mismo. Tanto era así que no tenía temor de provocar la censura de los otros. Lo censuraron. Y hoy a una persona que llegue a pensar realmente como Jesucristo la van a censurar. Porque no están hechas las religiones para pensar como sus maestros. Lamentablemente. Están para dominar. Tanto que a Jesús, justamente, lo censuran por lo mismo. El problema es, Él hizo eso y deberíamos seguirlo a Él, pero los seguidores de Él lo que han hecho es adulterar el sentido de esas enseñanzas que eran hermosas, haciendo de ellas simplemente un catecismo de miedo, de odio por uno mismo. ¿Sí? Esos son instituciones, empiezan en la escuela y pasan por todas, ¿no? Ni qué hablar del Estado, por Dios, de los gobiernos. Otro buen ejemplo de instituciones que usan la búsqueda de aprobación como motivador de conformidad. No confíes en ti mismo, no tienes los conocimientos ni las capacidades para funcionar solo. Nosotros nos vamos a ocupar de ti, nosotros te vamos a decir qué hacer, cuánto pagar, nosotros vamos a cobrar los impuestos, vamos a descontártelos de una vez de tu sueldo para que no te gastes el dinero en otras cosas antes de recibir la factura de impuestos. Nosotros te vamos a obligar a tomar un seguro social, a pagar pensión, a hacer esto, a hacer lo otro, porque tú no serías capaz de decidir eso por ti mismo. ¿Sí ven? Nosotros vamos a reglamentar tu vida. Y así,
Vemos gobiernos que todos los días van más allá de su responsabilidad de proveer necesidades esenciales y terminan habiendo, lo que les decía hace un rato, una cantidad de leyes innecesarias. Países de muchas leyes es de muchas injusticias, leyes para todo. ¿Sí ven? Si uno se decidiera a mirar cada ley por separado, a leerlas todas, se daría que incumple leyes cada segundo. Imagínese usted. Entonces, bueno, una cantidad de cosas innecesarias. Esto para entrar, amigos, simplemente a concluir que nos formaron para la aprobación, para recibir la aprobación de los demás. De alguna manera, nos crearon, nos formaron para ser esclavos. Ahora yo pregunto, en medio de todo eso, ¿cómo aprendes a ser libre? Porque es un aprendizaje, ojo a esto, es un aprendizaje porque lo primero que tienes que liberar es tu mente. ¿Cuánta gente hay que no se atreve siquiera medio a dudar de las enseñanzas que le dieron? Ni a medio dudar. A uno lo deberían enseñar a dudar. Yo siempre he dicho que la duda debería ser la mejor forma de educación, porque con la duda vienen las certezas. Cuando usted responde o resuelve una duda, viene la certeza. Viene la certeza. No es sí porque sí, no es esto es así porque lo dijo fulano, sutano, perano, porque lo dijo el cura, lo dijo el alcalde. No, enseñémonos a preguntarnos las cosas, a preguntárnoslas de verdad. Ya no quedarnos con una sola versión de las cosas. A no quedarnos con una sola idea porque la dijo este o la dijo el otro. ¿Ven? Es interesante poder empezar a cambiar la forma en que buscamos simplemente la aprobación de los demás. Hay algo bien interesante que nos puede ayudar un poco. Hay que saber que digas lo que digas, o que pienses lo que pienses, o que hagas lo que hagas, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que está en desacuerdo total contigo. Saber eso, entender eso, es la mejor manera de salirse de ese túnel de la desesperación. Cuando seas consciente de que te van a criticar porque sí o porque no, ya no tendrás la inclinación de ofenderte por eso y vas a dejar de considerar el rechazo simplemente, digámoslo así, como la medición de tu nivel de conciencia o de tu nivel de libertad, porque de alguna manera eso es lo que nos mide. Es que me están rechazando, mire, por esto o por lo otro. Y hay algo importante. Que a ti te rechacen por una conducta, que a ti te rechacen por un pensamiento, que a ti te rechacen por una idea, no quiere decir que te están rechazando a ti como persona, y hay que entender eso también. Y si entendiéramos eso, seríamos capaces entonces de discutir ideas sin pelear entre hermanos, de discutir ideas sin ofendernos como persona. Sería interesante discutir ideas, escuchar tu opinión y que tú escuches mi opinión, pero sin que eso nos lleve a, de alguna manera, a herirnos o a ofendernos en lo personal. No, estamos discutiendo ideas. Y lo que yo digo aquí, por ejemplo, y también lo hablamos muchísimo, no es palabra de Dios. Yo simplemente estoy haciendo disertaciones para que pensemos un poco cómo el sistema nos ha sencillamente formado erradamente, formado simplemente para ser obedientes, es decir, para ser esclavos. ¿Y cómo podríamos llegar a cambiar esos sistemas en el futuro? ¿Para qué? Para entrar en verdaderos estados de conciencia, de libertad, y que hagamos las cosas no porque me van a castigar, no,
sino por mi bienestar. Es que yo sé que si me vuelvo disciplinado, entonces las cosas van a mejorar. Yo sé que si hago bien mi trabajo, las cosas van a mejorar. Yo sé que si, es decir, que todo lo que haga, si lo hago bien, pues vienen cosas buenas. Pero lo tengo que hacer por la simple alegría de hacerlo bien. No por temores ni por intereses, como actuamos lamentablemente en la mayoría de ocasiones los seres humanos. Que pensemos un poquito en eso. Yo solamente quería dejar esta disertación para que pensemos cómo nos han ido formando erradamente. Lamentablemente así es. Lamentablemente así es. Y todos hacemos parte, pues, de esta sociedad que funciona de esa manera, lamentablemente. Pero cómo, sabiendo que funciona de esa manera la sociedad, podemos ir cambiando un poco la mentalidad y podemos ir también siendo un poco más libres en medio de esto. Recuerda que tu libertad empieza en tu pensamiento, empieza en tu mente. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.